Mari Mari con Pulamien y Cheta Cristina Romo Peralta Piñén, como parte de la vocería de la huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral, Machi Celestino Córdoba, junto con la Lamien Giovanna Tavilo. Y hoy día estamos aquí a pocos minutos de comenzar una marcha que hemos convocado para emplazar a los tribunales de justicia, en este caso representado por la Corte de Apelaciones de Temuco, emplazarlos a que se pronuncien frente al convenio 169 en su artículo 7, 8, 9 y 10, ya que son una institución que juzga y condena a nuestros lamien, sobre todo a nuestros lamien presos políticos mapuches en todos estos años, en donde han emitido sentencias, jamás han considerado el convenio 169. Por lo tanto, al ser una institución que es parte del Estado de Chile, tienen que pronunciarse y tienen que aplicar el convenio 169. Si pa' tu peta impuconama al colelu, libertad a los presos políticos mapuche. Eleita mai, igual mapu libre. Newen clepeta impupeñi pulamien, inca que luta inquimonta mapumeo. Fuerza para nuestros hermanos y hermanas que defienden nuestra tierra. Por eso hoy día estamos acá en el día 64 de huelga de hambre de nuestro también Machi Celestino, donde él está bastante deteriorado cada día, se apaga un poco más y por lo tanto es necesario que hoy día todas las instituciones se pronuncien. Es necesario que hoy día se aplique el convenio 169. Wey chantiñey, tu va Chile por el cantón Copayay. Inca keita inmongen Amu tupe, wesa que winka Amu tupe, wesa que che Tain mapumeu, tain elfunmeu, tain wariameu Con kilpe, wesa que che, tain mongen Con kilpe, wesa que che Tain rupumeu, tain checan. Por supuesto, son los tribunales de justicia los que hoy día también tienen algo que decir. Por eso estamos acá, por eso